Saludos hermanos, pues en esta ocasión hablaremos del santo del 29 de diciembre. Él fue rey y profeta, antepasado de Jesús, o sea que vamos a hablar de San David, el rey. El martirologio romano dice que lo conmemoras a San David, rey y profeta, hijo de Yesé el betlehemita, quien encontró gracia ante Dios y fue ungido con el santo óleo por el profeta Samuel para regir el pueblo de Israel. Trasladó a la ciudad de Jerusalén al arca del Señor, y el Señor le juró que su descendencia permanecería para siempre, porque de él nacería Jesucristo según la carne. Etimológicamente, David significa aquel que es amado, es de origen hebreo. Dice que la Biblia, el nombre de David solo se ostenta en el segundo rey de Israel. El bisnieto de Booz y Ruth aparece en Ruth 4:18. Era el más joven de los 8 hijos de Isaí o Yesé. Aparece en Primera de Reyes 16:8. Primera de Corintios 2:13. Un pequeño propietario de la tribu de Judá que habitaba en Belén, donde nació David. Nuestro conocimiento de la vida y características de David se deriva exclusivamente de las páginas de las Sagradas Escrituras. Aparece en Ruth 4:18-22. Y los títulos de muchos salmos según la cronología usual. David nació en 1085 y reinó de 1055 a 1015 a.C. Recientes escritores han dado su reinado deduciéndolo de inscripciones asirias unos 30 o 50 años más tarde. Por las limitaciones no es posible dar más que un esbozo de los eventos de su vida y una simple estimación de sus características y su importancia en la historia del pueblo elegido como rey, salmista, profeta, imagen del Mesías. La historia de David se divide en 3 periodos. Número 1, antes de su elevación al trono. Número 2, su reinado en Hebrón sobre Judá y en Jerusalén sobre todo Israel hasta su pecado. Y número 3, su pecado y sus últimos años. Aparece primero en la historia sagrada como un joven pastor que cuidaba los rebaños de su padre en los campos cercanos a Belén, rubio, de bellos ojos y hermosa presencia. Samuel, el profeta y último de los jueces, fue enviado a ungirlo en lugar de Saúl, a quien Dios había rechazado por su desobediencia. Los relatos de David no parecen haber reconocido la importancia de esta unción, que lo marcó como sucesor al trono después de la muerte de Saúl. Dice que en las Santas Escrituras, en la carta de Samuel, en la primera, habla sobre una enfermedad de Saúl, de un espíritu maligno que lo atormentaba. David fue llevado a la corte a aliviar al rey tocando el arpa. Ganó la gratitud de Saúl y lo puso al frente del ejército. Pero su estancia en la corte fue breve. Más tarde, mientras sus 3 hermanos mayores estaban en el campo luchando bajo las órdenes de Saúl contra los filisteos, David fue enviado al campamento con algunos comestibles y regalos. Ahí oyó las palabras con que el gigante Goliat de Gat desafiaba a todo Israel a un combate singular, y él se ofreció para matar al filisteo con la ayuda de Dios. Su victoria sobre Goliat provocó la derrota del enemigo. Es aquella imagen donde él agarra su onda de pita y le da una pedrada en el puro cerebro y lo mata. Esa victoria fue una gran amistad sobre Jonatán, el hijo de Saúl. Obtuvo un lugar privilegiado
Pero como siempre el rey tenía celos ante él porque tuvo mucha popularidad. Intentó matarlo en 2 ocasiones, pero no fue capaz de matarlo. Entonces quiso darle a su primera hija, Merab, pero lastimosamente siempre existe esos celos. Ella no quiso, se casó con Adriel, se quedó con él. Entonces le tuvo que dar a su hija Mical. Con ella no tuvo hijos David porque Mical era muy mala. Desde esa edad, desde que mató a Goliat, David tuvo mucho que pasar. Pasó por muchas cosas difíciles. Fue soldado, iba a batallar, ganaba batallas porque lo hacía en nombre de Dios. Él nunca perdió una batalla. La batalla que sí perdió fue con Dios, la del pecado. Saúl se puso en contra de él. Lo quiso matar 2 veces, no fue capaz. Después de tanto hasta que Saúl se volvió loco. Él llegó con las brujas. Él creyó en todo eso, ya no estaba a la par de Dios. Y después de tanto, Saúl murió. Después subió, por mandato de Dios, subió David a Hebrón para reclamar el poder real. Los hombres de Judá lo aceptaron como rey, fue ungido como nueve solemne públicamente. Por influencia de Abner, el resto de Israel permanecía fiel a Isboset, hijo de Saúl, quien se quedó reinando después de la muerte de Saúl. Abner atacó las fuerzas de David, pero fue derrotado en Gabaón. Pues siguió durante algún tiempo hasta que en Hebrón tuvo 6 hijos, dice. David ya había ganado en la guerra y fue ungido. Amnón, Kilab, Absalón, Adonías, Estefanías y Yitreán. Pues él tuvo esos 6 hombres, esos 6 hijos, no hombre, 6 hijos. Dice que en Judá tardó 7 años su reinado. Y después ya fue subido, ¿verdad? Su reinado, poco a poco fue reinando David. Después de que fue rey, al momento de todo lo que pasó, murió Saúl, mataron a Abner, al general de Saúl, el general de David lo mató. Pues quedó un tiempo de paz, pero en ese tiempo de paz, David se enamoró de Betsabé, la vio fuera de su tienda por la ventana, se enamoró, pero Betsabé ya estaba casada, tenía su esposo. Entonces lo que hizo David para poder estar con ella, por ser el rey, él pensó que tenía el poder y nadie se iba a dar cuenta, y Dios, pero no sabía él, o sabía él, no sabía él que iba a cometer un pecado. Lo cometió, resultó embarazada. Al esposo de Betsabé lo envió donde estaba la guerra más fuerte, murió junto con el papá de Betsabé. Total que al final se quedó el rey David con Betsabé, pero claro, dijo Samuel, por este pecado aquí comenzaba el martirio de David. ¿Y cuál fue el martirio de David? Que Betsabé tuvo este hijo, murió, nació enfermo. David estuvo ayunando, pidiendo perdón durante 7 días, suplicándole a Dios. Y como ustedes saben que Dios es misericordioso, le perdonó su pecado. Luego, Amnón
Amnón fue, vamos a ver si fue Amnón. Sí, Amnón se enamoró de su hermana Aquilab y Absalón se dio cuenta. Amnón abusó de su hermana, Absalón se enojó y lo mató. Como vieron que David por los hijos era muy débil, no quería que pasara tal cosa, él bajó un poquito la guardia, ¿verdad? Hasta tuvo aquello con el rey de los filisteos, el rey Axis, algo así se llama. Se entregó a él para ayudarle y empezó a ganar batallas así con él, ¿verdad? Hasta tener un buen número de soldados, porque él estaba perdiendo su ejército por su hijo Absalón. Entonces comenzó a hacer todo esto David. Total que después, como les dijera, le apuñaló la espalda al rey Axis, va hablando así vulgarmente, o sea, pues le jugó mal, va David, y empezó, ¿verdad? Y empezaron a buscar al hijo Absalón y todo, que supuestamente le iba a ser el nuevo rey y todo. Total, va que en un caballo lo empezaron a perseguir el general Joab, se llamaba el general de David, ya me acordé. Empezó a seguirlo y todo, hasta que en un caballo, él tenía pelo largo, como los israelitas en ese tiempo eran de pelo largo, se quedó trabado en un árbol y ahí lo mató Joab. Lo asesinó, le dijeron a David que no había sido el general, sino que lo habían asesinado en la guerra y todo. Y volvió el reinado de David. Mical nunca tuvo hijos con ella, o sea, pues con él tuvo hijos. Fue así como poco a poco fue el rey David saliendo de todo eso. Jonatán tuvo un hijo Mefiboset, que fue sacado de las tierras, vivió como gente pobre. Pero ya después de último le dio las tierras que le pertenecían a Jonatán, se las dio a él, a Mefiboset. No lo hizo de menos, al contrario, lo ayudó y todo. Empezó a ayudar. Dice que las partes más importantes de los trabajos del templo eran la musicada y la cantada. Como compuso David está rápidamente explicada con sus habilidades poéticas y musicales. Su habilidad para la música se recuerda en Primera de Reyes 16:8, en Amós 6:5 se encuentran poemas compuestos por él en la Segunda de Reyes 1:3, 22 y 23. Su conexión con el libro de Salmos, muchos de los cuales se atribuyen expresamente a diferentes situaciones de su carrera, fue tomada para atribuirle por parte de muchos en los últimos tiempos todo Salterio, la paternidad literaria de estos himnos y las cuestiones acerca de qué medida puede ser considerados un medio para proporcionar material ilustrativo sobre la vida de David se tratan en el artículo Los Salmos. David no fue meramente un rey y gobernante, también fue un profeta. El Espíritu del Señor ha hablado por mí y su palabra por mi lengua. Primera de Reyes 23:2. Es una declaración directa de inspiración profética en el poema Irrecordado. San Pedro nos dice que era un profeta. En Hechos 2:30, sus profecías están inmersas en los salmos literalmente mesiánicos que compuso y en las últimas palabras de David en Segunda de Reyes 23. El carácter literal de estos salmos mesiánicos se indica en el Nuevo Testamento. Ellos se refieren al sufrimiento, la persecución y la liberación triunfante de Cristo o las prerrogativas conferidas a él por el Padre. Además de estas profecías directas, el propio David siempre ha sido considerado como un modelo de Mesías. En este la Iglesia siguió las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento. El Mesías sería el gran rey teocrático. David, el antepasado del Mesías, era un rey según el corazón de Dios. Se atribuye sus cualidades y su mismo nombre al Mesías.
episodios en la vida de David son considerados por los padres como prefiguración de la vida de Cristo. Belén es el lugar de nacimiento de ambos. La vida de pastor de David apunta hacia Cristo, el buen pastor. Las 5 piedras escogidas para matar a Goliat son tipo de las 5 llagas, la traición por sus consejeros de confianza a Ahitofel, y el pasaje en el Cedrón nos recuerda la sagrada pasión de Cristo. Muchos de los salmos davídicos, tal y como lo comprendemos desde el Nuevo Testamento, son claramente el anuncio del futuro del Mesías. También hoy se celebra, aparte de David, que es el 29 de diciembre, a Tomás Becket, Juan Bautista Ferreres, Esteban de Caizo, Enrique Juan Requena, José Aparicio Sanz, José Perpiña Nacher, Gerardo Cagnoli de Valencia y Guillermo William Howard. Una breve explicación de lo que dice la primera carta de Samuel, que usted lo pueden encontrar en la Biblia. Leanlo, hermanos, es muy bonito, y si pueden encontrar la película basada al mismo libro, lo van a entender mejor y les va a gustar. Pues que estén bien, hermanos, y es un gusto, y nos vemos en el siguiente video. Saludos, Dios les bendiga.